una de ellas tiene un significado y un sentido social e histórico especial. Las investigaciones arqueológicas realizadas en la región del Alto Magdalena han arrojado evidencias que señalan que el área estuvo poblada aproximadamente desde el tercer milenio antes de Cristo. Estos grupos, que poco a poco se asentaron en la región, iniciaron un proceso de desarrollo social, político y cultural que se puede evidenciar en los hallazgos arqueológicos. Este proceso se incrementa y alcanza su máximo esplendor hacia los primeros siglos de la era cristiana. Tenemos también que remontarnos al origen, ¿sí?, de la existencia de esta comunidad, ¿sí? Esos vestigios que nos han llegado a tener un fechamiento o un punto de partida, se han logrado establecer gracias a elementos que se han encontrado en las tumbas que se conocen con el nombre de ajuar funerario. Es lo que el campesino comúnmente le da el nombre de huaca. Ya en arqueología aparecen con el nombre de ajuar funerario. Entonces el ajuar funerario eran las pertenencias, las herramientas, los adornos, y estos primitivos acostumbraron a llevar comida a su lugar de descanso. Llevaron semillas de maíz y frijol. Esas semillas, por extrañas circunstancias, no se descomponen, sino que se convierten en piedra, se convierten en fósil. Y al mismo tiempo localizaron desechos de carbón vegetal. Esos desechos de carbón vegetal, analizados en Alemania, por medio del carbono 14, se obtuvo una edad de 3.300 años antes de Cristo. De ahí que es catalogada como la segunda cultura en antigüedad en América, después de la cultura del Chavín de Huántar, que data de 3.500 años antes de Cristo. Entonces nos preocupa en muchas ocasiones el material, ¿sí?, la materia prima que ellos utilizaron. Entonces aquí en San Agustín juega un papel muy importante la posición geográfica. Nosotros estamos ubicados sobre las estribaciones del macizo colombiano. De aquí donde nace el Magdalena, únicamente hay 80 kilómetros. Y por tener esa fortuna, estamos enmarcados sobre las estribaciones de la cordillera central y la oriental. Y en la central hay cerros que conservan restos de cráteres volcánicos. ¿Por qué les hago este comentario? Mire, porque las rocas o la materia prima son rocas de origen volcánico. Entonces el único volcán que nos describía anteriormente la historia era el Puracé, que se ubica a cientos de kilómetros en el departamento del Cauca. Pero por esa posición geográfica tenemos cerros muy cerca, que están netamente comprobados que fueron volcanes hace miles de años, y de ahí fue donde provino el material para estos primitivos trabajarlos, ¿sí? El caso del Cerro de la Pelota, otro sitio turístico que se conoce, donde reposan las únicas figuras a color que tiene San Agustín, donde aparece rojo, amarillo, blanco y negro. Dentro del parque arqueológico podemos apreciar mesitas, la fuente ceremonial de Lavapatas, Alto de Lavapatas, el Bosque de las Estatuas y el Museo Arqueológico. En la mesa A encontramos dos templos principales. Hacia el primer templo, hacia el lado frontalmente, digámoslo así, se interpreta como el Templo del Sol o el Templo del Varón. Luego el templo que aparece hacia el lado derecho está interpretado como el Templo de la Luna o el Templo a la Mujer. Y la primera figura que nos da como bienvenida cuando nosotros entramos al parque, pues se asocia como una representación femenina, con ojos rasgados y colmillos cruzados, que eran máscaras que utilizaban en los rituales o en las ceremonias, o el intenso culto que muchos grupos o muchas sociedades americanas le rindieron al culto o al jaguar o puma, porque era considerado el hijo del sol y la luna. En la mesita B se destaca la escultura denominada El Obispo, de aproximadamente 4 metros de altura. También se encuentra el Montículo de la Maternidad, el Águila y los Guardianes. Pues en la mesita B aparecen una cantidad de tumbas, una cantidad de estatuarias en las cuales representaron a sus líderes, a sus dioses principales y a los personajes que se destacaban en una actividad dentro del mismo grupo, dentro de la misma comunidad. De ahí que la figura más alta que aparece en la mesa B, popularmente conocida como el obispo, no es más que la simple representación de un parto, de un nacimiento. El visitante podrá después apreciarla detenidamente y puede analizar que la mitad hacia arriba representan al chamán, el posible médico tradicional indígena, con el niño agarrado de las piernas, y hacia la parte inferior la mujer en el momento del alumbramiento. Otra figura muy interesante es el águila, devorando una serpiente, la sostiene con el pico y en la parte superior la sujeta con las garras o las uñas.
Otra figura impresionante que tenemos en este sector es esa cara triangular inmensa que está ubicada y específicamente marcando los 4 puntos cardinales. De frente mira hacia el oriente, la parte trasera marca el occidente, el vértice del sector derecho está apuntando hacia el norte y el del sector izquierdo hacia la parte sur. En la mesita C, la figura principal debió corresponder a la representación de un alto religioso, ya que su vestimenta así lo demuestra. Los siameses, las ranas y los gorilas también hacen parte de esta muestra. Luego nos ubicamos en la mesa C, donde la primera figura que nos recibe es un chamán con su corona de plumas, y además de esto es la figura que aparece descrita en los libros de mayor antigüedad de la investigación de San Agustín. Esa figura la describe Fray Juan de Santa Gertrudis, que fue el primer español que estuvo en esta zona a partir de 1756. Luego tenemos una figura pequeña, ¿sí?, donde aparece la representación de una pareja de gorilas siameses. Hay uno de frente y otro en la parte trasera. Y no podemos dejar de reseñar la importancia de la fuente de lavapatas, que se ubica sobre el lecho rocoso de una pequeña fuente de agua. Canales, mollas, piscinas, caras humanas, serpientes, ardillas, lagartos y salamandras se encuentran distribuidas a lo largo de la fuente. Encontramos sobre el lado derecho del camino una pareja de ranas en apareamiento. Específicamente y en la fuente de lavapatas, pues nos vamos a dar cuenta que fue un lugar de partos, de curaciones, de matrimonios. Se podía comparar hoy en día como la iglesia de cualquier creencia mágico-religiosa. Es un lugar adornado principalmente con el agua como símbolo de vida, símbolo de fertilidad. Al mismo tiempo la roca aparece adornada con serpientes, con ranas, con salamandras, y hay 3 piletas de importancia dentro del conjunto rocoso. La del sector izquierdo aparece adornada con el rostro infantil de un bebé. Luego la del sector derecho la adorna una ardilla sobre la pared hacia la parte derecha. Luego aparece un chamán. Y en el fondo, ¿sí?, prácticamente sobre el agua, aparecen bancos en cabezas de lagartos. Y la pileta de menor interés es la que se ubica debajo del puente, prácticamente una pileta de una forma rectangular, sencillamente. Pero mi mamá me ha contado que estas no son las únicas figuras de la cultura agustiniana. ¿Hay otros sitios? Desde luego que existen evidencias de estatuas en varias zonas del sur del Huila. Entre ellos están el Alto de los Ídolos, las Chinas, el Tablón, Alto de las Piedras, la Chaquira, el Parque de Obando y Cerro de la Pelota. Es que la Chaquira está ubicada precisamente asociada con los solsticios y los equinoccios, o sea que marca ese conocimiento astronómico que nuestros antepasados manejaron, ¿sí? De ahí que funcionan como hitos o puntos específicos de referencia. En 1992 fue el descubrimiento en este sitio. Pasó una chiva cargada con panela, porque la materia prima de la subsistencia de estas comunidades es la caña panelera. Pasó una chiva por acá, por este otro lado, y se hundió. Al hundirse, pues por supuesto había un vacío adentro, y al sacarlo se encontraron unas cerámicas, piezas cerámicas. Eso dio la evidencia que aquí era un cementerio de los antepasados. Eso se denunció a Cultura y Turismo, y ellos mandaron a hacer un sondeo. Y ya con ese sondeo, pues el estudio que hizo el antropólogo dio evidencia que aquí hay un cementerio, y con esfuerzo de la comunidad y el Estado se hizo las excavaciones, el estudio antropológico lo hizo un arqueólogo, y encontró 30 tumbas. De las 30 tumbas dejó a 9 las más antiguas, donde él con un trabajo sofisticado encontró algunas piezas, material cerámico, se encontraron algunos restos, encontró carbono 14, encontró algunas piezas de oro, bueno, y algo otros restos así. ¿Sabías que ya en el campo de la arqueología, Fray Juan de Santa Gertrudis fue el primero en dar a conocer la existencia del arte escultórico agustiniano? Ahora que tengo idea de los antecedentes de nuestro pueblo y sus manifestaciones culturales, me gustaría saber, hoy en día, ¿cómo entender la cultura de San Agustín?
Como te venía diciendo, la religión ha jugado un papel importante en la estructura de San Agustín. Las influencias de las comunidades religiosas y en especial de los sacerdotes en el municipio son notables, toda vez que la comunidad agustiniense ha sido eminentemente católica. El fervor religioso y el sentido de trascendencia, es decir, la vida después de la muerte, están en el interior del ser agustiniense, estableciendo ante todo el compromiso con la vida. Dentro de la identidad del factor humano, primero comprender que nosotros somos una mezcla donde convergen varias culturas, la cultura caucana, la cultura nariñense, la cultura del Caquetá, del Putumayo y pues a la vez las raíces indígenas. Entonces nosotros en unas partes nos dicen que somos pastusos, en otras nos consideran que pertenecemos más como al norte y nosotros realmente somos esa mezcla característica, pero además al agustiniano lo caracteriza esa sensibilidad por el arte. Pienso que un agustinense, el hecho de nacer dentro de una cultura arqueológica le da un sentido especial para apreciar el arte, para apreciar la música y también eso le desarrolla una extraordinaria inteligencia. San Agustín es como un emporio de gente inteligente. Y pues yo veo que esas son como las características. Otro es esa tendencia a la solidaridad, al respeto, a la naturaleza, a la convivencia pacífica. Esos son valores que hacen que un agustinense se distinga, por ejemplo, de una persona del norte. Ese deseo de trabajar también. El agustiniense expresa su carácter festivo en variadas ocasiones, mostrando en ella su carácter alegre y discreto. Las celebraciones son de tipo familiar, religioso y cívico, y estas fueron traídas por los españoles, especialmente desde la colonia. Las familias agustinianas, conformadas no solo por papá, mamá e hijos, sino también por abuelos, tíos, nietos, sobrinos e incluso acogiendo personas de otras familias, privilegian en su cotidianidad valores como el respeto, un principio que se refleja en la paz y la sana convivencia ancestral de nuestro municipio. Otro valor importante es la solidaridad. Entonces, ¿la cultura del habitante de San Agustín ha cambiado? Mira, es que las culturas son dinámicas y cambiantes. Por ejemplo, el acento al hablar del agustiniano se asocia más al caucano o nariñense. San Agustín sufre transformaciones en el tiempo y en el espacio. La vida se transforma y hasta las esculturas cambian de sitio. De una estructura arquitectónica de claro origen aborigen, el espacio se adapta a los nuevos requisitos del progreso. Aunque hay elementos que mantienen alguna influencia de los antepasados, por ejemplo, la capacidad de asociar procesos productivos con la lectura de los astros, sol y luna. Se tienen variedad de creencias y costumbres en relación con los ciclos lunares. Por ejemplo, en la luna creciente no se siembran plantas, aunque se exceptúa la siembra de caña, pasto, jardín y algunas hortalizas. En luna llena se siembra plátano, café, yuca, maíz, frijol y arracacha, lo cual, según los campesinos de la zona, garantiza una buena cosecha. La luna menguante es apropiada para la siembra de jardín y para el corte de maderas, pues evita que se llenen de polillas. Bueno, primero que todo, partamos de que la cultura es todo lo que el hombre hace. Primero que todo, enseñarle a los niños a valorar y a querer su familia, a valorar su entorno, a sentirse feliz de haber nacido en una tierra que es patrimonio de la humanidad, a explicarle a los niños lo que es este compromiso ante la UNESCO y sobre todo lo feliz de ser un huilense. Y con base a estos elementos llegar a todo lo que nos hace grandiosos, como es la riqueza arqueológica. Yo creo que llegar a San Agustín es llenarse de magia, llenarse de encanto, llenarse de alegría, descubrir una cantidad de mitos y leyendas. Para mí, lo más importante llegar a San Agustín es estar frente a una estatua, frente a un monumento y dejar que ella despierta sentimientos, despierta emociones y cada uno saque las conclusiones que le produce esta sensación y este encuentro con una cultura legendaria, milítica y ante todo llena de amor y sobre todo de tradición, de mito y de leyenda. En territorios como el nuestro, se tiene arraigada la creencia en mitos y leyendas como el de la mula, el duende, el tres pies, la mujer elegante, el abejón y la candela, entre otros relatos de la cultura oral contada de generación en generación. Ahora bien, si hablamos de cultura gastronómica, debo contarte que San Agustín cuenta con una mezcla de platos típicos y otros que han llegado a estas zonas del departamento.
Aquí se come tamal, sancocho de gallina, cerdo y sobre todo el curí, o también llamado cuy. El cuy asado es un plato que desde los indígenas ha llegado a la actualidad. La receta actual proviene del departamento de Nariño. Se adoba únicamente con sal, se asa y se sirve con yuca, plátano, papa y maíz pira. Bueno, hace unos 20 años que se inició aquí un programa DRI en Colombia, y aquí en esta comunidad Arsenio Virama fue el gestor entre ese programa DRI, que fue un líder donde hicimos un programa de mejoramiento de vivienda, y en todas las cajas que mejorábamos la vivienda, porque encontramos en la investigación que hicimos un 85% de las cocinas de Obando en tierra. Considerábamos con el SENA y el ICA que era una pobreza totalmente avanzada. Entonces nosotros empezamos un proyecto, hicimos un crédito asociativo entre el programa y empezamos a mejorar la vivienda. Mejorábamos las viviendas en grupos. Hoy mejoramos la tuya, mañana la del señor, pasado mañana la mía, y aprendíamos a mejorar el cemento y a mejorar la vivienda. En todas las viviendas nos decían, especialmente las abuelas, estos sinvergüenzas me hacen morir los cuyes. No quedaban contentas con el mejoramiento, sino que la cocina la tenían para hacer cuyes. Le comentamos al SENA, al director, esa situación, y él dijo, eso no es problema, me traigo un profesor pastuso y los ponemos a producir cuyes. Empezamos en esa época, vino un pastuso, un profesor del SENA, y nos empezamos a hablar de cuyes. Comenzamos muy bien, y eso fue muy genial. Participó mucha gente aquí de Obando en la preparación de cuyes. Empezamos a mirar que era mejor crearlos en jaulas, en galpones, lejos de la cocina, y aquí vamos.